Después de más de 20 años en los Estados Unidos, decidieron, como ustedes dicen en sus propios videos, autodeportarse a México. ¿Cuáles fueron ahora, aquí en su antigua nueva casa, sus impresiones más fuertes? Después de que nos separamos, ella tenía que hacer todo. Lo mejor para su familia. Mira, lo que pasa que allá se ve mucho en las noticias que aquí pasan cosas y que esto y que el otro, que me van a hacer y que esto y que el otro. Y al darse cuenta que en realidad pues, está tranquilo, está vivible, no como lo comentan las otras personas, ¿no? Como ella, ok. ¿Y en tu caso? Fue quizás encontrarme con un México que yo no tengo recuerdo, ¿va? Para empezar, no regresamos a donde somos ninguno de los dos. Uh-huh. Ya éramos una familia, pues, independiente, una familia que siempre ha estado sola, por así decirlo. Siempre hemos sido mamá, papá y 6 niños divinos. Entonces, pues sí, fue como que aventurarnos. Oye, como que seguimos migrando, porque o sea, no fuimos ni a donde tú eres, ni de donde yo salí, sino que seguimos migrando todavía a otros lugares de donde no conocemos. Y eso hacíamos allá también, en Estados Unidos. Nunca nos quedamos en un solo lugar. Ya. Siempre estaban de un lugar al otro. Sí, creo que fue parte de lo que, digamos que no nos afectó tanto del movimiento, porque no sembrábamos como que esa raíz, no nos arraizábamos o aquí tenemos que estar. ¿Cómo fue su vida allá en los Estados Unidos? ¿Cómo lo describirían su mundo ordinario, que digamos, lo que estaban todos los días allá? Bueno, gracias a las redes sociales, que es a lo que nos hemos dedicado ya hace 15 años, no, 15, sí, la edad de mi hija mayor, vamos a decir, de lleno, la edad de Oli, va a cumplir 11, sí, va a cumplir. Tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de poder estar en casa con los niños, de poder dedicarnos a ellos. Era una vida algo monótona. Pero, sí, a ver, ahora voy yo. Mira, fíjate, antes de cuando, o sea que todo es un proceso, ¿no? Cuando ella y yo nos conocimos, nosotros, o sea, veníamos de un lugar así pues estábamos bien jodidos, pues, para pocas palabras, ¿sabes? Salía yo a trabajar, ella trabajaba en las redes sociales y, o sea, apenas si salíamos del mes, apenas si pagábamos la renta. Allá. Apenas si teníamos a veces con $50 para toda la quincena, para agarrar el cheque de la próxima quincena. O sea que fácil no estuvo, ¿sí o no? No, definitivamente los comienzos como inmigrante en Estados Unidos son muy difíciles. Sí. Empiezas viviendo, primero rentas, bueno, una sala. Comenzamos con una sala, o sea, casi siempre la persona que ¿Con roomies? Roomies. O sea, tú vives, haz de cuenta que casi siempre las familias, no casi siempre, no voy a generalizar porque yo sé que van a decir, no, pero bueno, vamos a hablar así. En muchas ocasiones, las familias que compran una casa, a veces los pagos son un poco altos, depende de dónde vivas, del área en la que vivas. Entonces, empiezan a buscar personas que te rento un cuarto, que te rento una sala, que te rento el garage. O sea, ya no solamente vive la familia, sino que ya tienen más personas viviendo ahí. Entonces, usualmente el migrante que va llegando, especialmente si viene, digamos, Sudamérica, México, bueno, que México tiene un índice de que ha dejado de emigrar mucho hacia Estados Unidos, el mexicano, pero cuando llega el inmigrante, llega sin nada, o sea, esa es la verdad. Entonces, no puedes llegar a rentarte un departamento, no puedes llegar a comprarte una casa, ni siquiera un carro. No, a mí me tocó mirar casos que en un departamento, en una recámara, llegaba a ver hasta 15 personas o más. Haz de cuenta, tirado así en la sala. No tenían sala, no tenían comedor y así era, como taquitos así. Como sardinas. Pues. Ándale. Es más, en el closet así como el que está ahí vivía uno. Ahí dormía pues. Y eso ya está rayado. ¿Por qué? Porque tienes tu privacidad. De hecho, hay memes. Hay memes en las redes sociales donde rento este closet. Y tipo las personas aquí viviendo en Estados Unidos. En mi sueño americano. Sí. Aún así, pues emprendieron esa aventura, ese viaje hacia allá. ¿Con qué
como intención fueron allá ¿A Estados hace Unidos? años? Sí. Bueno, nosotros no nos conocíamos, nosotros ya nos conocimos ya después. Sí, no Ella nos llegó fuimos por su juntos. parte, ok. Sí, él se fue por su parte, yo por mi parte. Y... Se conocieron allá, pues. nos conocimos en una iglesia. Entonces empezamos contigo. Dices, ¿qué buscabas allá? Pues mira, yo te voy a ser honesto. A mí mi papá me dijo, ¿sabes qué? Vente, ya déjate de tus cosas, ¿no? Porque como te digo, viví en Ciudad de Nezahualcóyotl, es un barrio, pues, y había mucha cosa. Entonces mi papá ya no quería que yo estuviera ahí. Me dijo, ¿sabes qué? Si te quieres venir, te traigo, pero tienes que cambiar tu manera de vivir, tu estilo de vida, todo, tu manera de vestir, todo. Y yo, pues, órale, pues. Ya eras el último, ¿no? Y ya era el último, ya toda mi familia ya estaba allá. Así estuvo. Y igual, aunque llegué a la casa de mi papá, igual llegué primero en un pedacito en la sala, en el piso, y ya después con los años, como se fueron moviendo los hermanos, ya había un sillón desocupado. Y entonces ya empiezas a subir de nivel, ¿no? Era de estar en el piso, ahora en el sillón. Y así después al garage, y después la conocí a ella, y así fuimos poco a poco. Sí se utiliza mucho eso de rentar tu garage allá. Allá no es para un carro, ya es para rentarlo y hacer Ok. dinero para poder pagar tu casa. Órale. Sí, es que se aferra al estilo de vida de uno de allá. Entonces, pues para poder solventar, hay que rentar y hay que... Ujú. Pues a sacar todo lo posible y bueno, hasta el garage se renta entonces. Ujú, sí, hay gente que compran la casa y ellos se van a vivir al garage y te rentan la casa. Ya. Pero ¿por qué? Y tú vas a decir, bueno, ¿qué chiste tiene eso? Pues el chiste es de que tú le estás pagando su casa. Mm. Bienes raíces Porque siempre. él va a ser el dueño. Al rato te saca a ti y mete a otros y él es el dueño. Claro. Al rato la vende y todo lo que salga es para él. El profit. Como claro, la plusvalía. Claro, Exactamente. exacto. ¿Ustedes cómo describirían hoy el sueño americano? ¿Qué es? ¿Existe? ¿Es una mentira? De hecho, hace un par de semanas yo hablaba sobre eso en uno de mis blogs. Sí existe. Es muy difícil lograrlo. Que lo logres, no sé. Nosotros tuvimos la bendición, fuimos, podría decirse, uno de los pioneros, una de las primeras familias pioneras de hacer blogs en YouTube y compartir tu vida. Y yo fui te podría decir, de las primeras mamás, porque yo tengo 15 años, ya 16 años En español. en español que compartí mi embarazo. Te puedo decir que tengo una comunidad de mamás detrás de mí enorme. Si ellas ven este video lo saben, o sea, de que Eve, yo también estoy embarazada y compartía mi embarazo semana a semana y fui como de las primeritas. Entonces, pues de allí creo que surgió todo esto de estar, ¿no?, en las redes sociales. Y tuve el privilegio, vuelvo y repito, porque al final del día es un privilegio y es una bendición, de poder vivir de esto, ¿no? De lo que comparto con las personas. Ahora, esto no solo me abrió puertas en YouTube, sino que de muchas maneras, ¿verdad? Y cuando uno sabe trabajar y no solamente dedicarte a trabajar, sino también guardar e invertir, etcétera, pues se te abren más puertas, ¿no? El sueño americano es tener tu casa, tener tu perro, tener tu carro del año, Ajá. o mínimo 5 añitos, no más de eso. Decir, bueno, yo no tengo por qué trabajar los fines de semana, Ujú. poder salir con tu familia y poder solventar esa vida, ¿verdad? Y aunque muchas personas se sacrifican mucho también por el sueño americano, porque obviamente no es solamente tener la casa, sino tienes que pagarla. Las deudas están allí. Los gastos, especialmente de una familia grande, es difícil de solventar. Y muchas personas se sacrifican hasta su propia salud por el sueño americano. ¿Qué dirían en resumen? ¿Es una mentira? Es una ilusión. Es Sí. una ilusión. Que Pues Porque no es para mentira. qué tengo mi casa, pregunto yo, ¿no? Ujú. Si luego vivo en el garage y tengo que Rentarla. rentar la casa O la para casa no es pagar tuya. al banco, ¿no? Sí. La casa no es tuya hasta que la terminas de pagar. Ok. Entonces el mortgage es de 20, 30 años. Ya, Y en esos 20, 30 años puede pasar cualquier cosa. claro.
O sea, si O sea, ya cuando cumples, cuando llegas a más o menos a lo que dice ella, de tener lo que es la casa, la troca, el carro y el perro, cuando llegas a eso, ya tienes, pues ya tuviste que trabajarle bien machín. Claro. y Entonces, seguirle trabajando. y seguirle. Entonces, muchas de las veces la gente sí lo logra y todo, pero, y es lo que hemos hablado mucho con ella, o sea, se le va a uno la vida Claro. allá trabajando y tratando de esforzarse para solventar ese sueño, para sacarlo adelante, porque, o sea, allá, y todo el mundo que vive allá lo sabe, o sea, aquí también, pero allá se dice, o sea, si no trabajas, los biles Pues sí, se acumulan. siguen llegando. Pues sí, Ujú. como los bancos siguen ganando, ¿no? Pero pues sí, si no tienes para Claro. solventar, pues Ellos no. nunca van a No, perder. no Claro. te pierdes. Ellos, si tú no puedes pagar tu casa, te la quitan y la venden y agarran su préstamo y la vuelven a vender. O sea, no, ellos nunca van a perder. Claro, Los que perdemos somos nosotros. claro. Un cafecito rápido, una pequeña pausa en el trabajo. Checa los mejores momentos de las mejores entrevistas en el canal de Choque Cultural Clips. En clips cortitos, perfectos para tu pausa. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips. El link está abajo en la descripción. ¿Qué les impulsó al final de tomar la decisión? Porque sí es drástica, ¿no? De tras una vida allá, decir, no, ¿saben qué? Nos vamos. ¿Se acuerdan el momento exacto cuando Sí, lo decidieron? Sí, claro. Pues mira, imagínate trabajar toda tu vida para lograr el sueño americano y que de repente vengan Te y lo te lo quieran quiten. arrebatar. Obvio que no era parte del plan. No, Eh, incluso fíjate, disculpa que te interrumpa. Ahorita, hoy, amanecimos con la noticia de que al parecer el gobierno americano les quiere quitar la casa a la gente que no tiene papeles para dársela a los ciudadanos que no tienen casa. O sea, no sé si se vaya a lograr o no, pero o sea, es una amenaza cabrona por la cual has trabajado toda tu vida o media vida. Para que venga alguien y a ver presta y se le den a otra persona que a lo mejor ha vivido solo de ayudas del gobierno. O sea, ese es el punto, ¿no? De que decidimos, no, ni madre, vámonos mejor. no sabíamos realmente o no sabemos todavía hasta dónde va a llegar, como que hasta qué punto va a llegar lo que está pasando ahorita con la comunidad inmigrante, no solamente mexicanos, pero de todos los países. Pero bueno, tenemos como 4 meses que comenzó todo este desmadre Ujú. y pues sigue empeorando, ¿no? La situación. Em, Pero cuéntale, mami, ¿cómo comenzó? ¿Cómo fue que tomamos la decisión? Parece que esa historia está... Lo que pasa es que aquí a tu amigo, el chilango, quería operarse, quería hacerse una lipo. Me iban a tumbar la lonja. ¿Qué querías hacer? Me iban a tumbar la lonja. Ah, la lonjita. Ajá. Y que te la ponen como six pack después, ¿no? Ándale. Ajá, Como cuadritos. Sí, quería hacerse una lipo y le dije, hazte una lipo, vamos a que te la hagan. Y vamos a viajar de California a Miami, Ya, allá a la sede de las cirugías. claro. Y pues fue exactamente el día que tomó posesión. El día 20 de enero y luego mi cumpleaños. Ajá. Ah, cumples el 20 de enero. 20 de enero, mi cumpleaños, y ese día entró él. Y ese día íbamos a volar. Pues- a Capricornio Miami. eres. Pues entre Capricornio, Acuario, por ahí. Algo por ahí. Ese fue su regalo, que entrara su nuevo... Pero a Ok. ver, y yo no entiendo la conexión entre tu operación de Ah, cuadritos y a regresar. Ok, dile, mamá, le digo yo. No, dile. Bueno, ese día íbamos a volar a Miami porque ya nos iban a operar los dos. Entonces, ya es que era una colaboración, ya estaba todo arreglado, todo pagado, todo ya estaba listo para que llegáramos y cuchillo, hospedaje, todo pagado. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué, mami? La neta, yo no voy. Al Chile no voy. No, pero ¿por qué? Le digo, es que no habíamos arreglado los pasaportes de nuestros hijos, no habíamos apostillado las actas, no teníamos nada listo como para salir de ahí. En caso de que pasara. En caso de que nos agarraran y nos quisieran aventar de regreso, ¿no? Para acá. Entonces dice ella, ¿sabes qué?
pues está bien, dice, pues no, no vamos, pero yo no quiero andar huyendo aquí, vámonos de regreso. Pues vámonos y empezamos ahí a vender cosas, a arreglar la casa, hacer y deshacer. Y ¿Pero de fue ahí, fácil entonces la decisión para ustedes? Mira, pues no fue fácil, pero pues es que Pero- es la realidad, ¿no? Claro. fue en ese momento donde yo dije, si yo me voy a quedar en un país a que me persigan o a sentirme acechada por el peligro, digámoslo así, de repente perderlo todo o que nos arresten, porque, o sea, ni siquiera se trata de, ay, pues ya van por ti a tu casa, te llevan en un camioncito a la frontera y ya, ¿no? No, o sea, te arrestan, te hacen pasar por todo un... Pierdes a lo Sí. mejor tus cosas, tus hijos se los queda el gobierno, los mandan por ahí a otras casas que uno no sabe ni qué tipo de personas son. O sea, esas cosas fueron las que nos hicieron llegar aquí, ¿no? Que, o sea, tanto años luchando por la familia, estar juntos y todo, y que después en una loquera por algo que es banal, pues como la lonja, ¿no? No, la neta, o sea, que porque Sí, me sí. quiten la lonja Claro, y me vea sí. yo bien esbelto, me vayan a quitar a mis hijos y luego sea un pedo para recuperarlo. Claro. Hay mucha gente que está perdiendo a los hijos, ¿no? Y no los encuentran. Oh, Porque sí, ya que muchos. estás de este lado, dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar información de dónde están los hijos porque es confidencial. Eso es si no pones todo en orden, tipo, sabes, tienes que ir con un notario, hacer una carta en caso de mi arresto, en caso de que me lleve la migra o yo qué sé, mis hijos pueden estar A cargo. a cargo de fulanita Mi mamá, y mi me lo tía, mi pueden, primo. ajá, y me lo pueden llevar al país. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa, Jan, es que la mayoría de las personas piensa que eso no les va a pasar. Claro. Entonces no firmas nada, no Pues haces sí, ningún es como documento. también no quieres tal vez en el momento Ujú, de es algo Asimilarlo. incómodo, pues, ¿no? ujú. O sea, no, ¿por qué? O sea, aquí en mi ciudad está tranquilo, No pasa no tiene por nada. qué pasar, pero es que nunca crees que te va a pasar nada. ¿Has tenido algún accidente tú? Pues claro. ¿Y creías que te iba a pasar ese día? Ese día no, Entonces, o sea, las cosas claro. pasan y ya. Entonces, pues la gente no quiere hacer este tipo de documentación porque no va a pasar, o sea, no tiene por qué pasarme a mí. Ya. Ok. Y Ujú. ustedes vivían en California en Ujú, ese entonces. ujú. ¿Cómo se habrían ido? O sea, ¿cómo era el plan de ir, por ejemplo, de California a Miami, pero con el riesgo constante de que algo puede ir mal en el camino? O sea, ¿se pueden ir así en avión o Sí, en cómo? avión. Siempre viajamos. Ya anduvimos viajando, ¿Y con los conocimos. documentos, cómo, Con el cómo? pasaporte mexicano, antes con ese, andabas por todo el país sin problema. Y nunca te No, preguntaban por nada, tu estado de... nada. Pero ahorita sí ya están preguntando, ¿ah? Claro. En algunas sí ya se han dado casos ahorita porque hicieron una nueva identificación que Ajá. se le llama el Real ID y que solamente lo pueden obtener personas que son ya sea residentes, ciudadanos o personas que tienen algún seguro social que están legales en el Ok, país. ok. Ahora, la gente sigue viajando con pasaporte, sí, pero el riesgo de que te paren y te pregunten es más alto que Claro. antes. Claro. Ok. Ujú. Claro, se entiende que de ahí, Sí. pues sí, quisieron como salir de allá. Ahora que están acá, ¿qué tan familiar o no familiar se les hace en México después de tantos años fuera? Pues yo creo que ha cambiado bastante, pero para bien. A mí se me hace muy bonito, la verdad, yo quedo sorprendido porque mucha gente, o sea, yo te puedo decir de que he oído de personas, no, que México está bien feo, que no sé qué. A mí, yo le digo, "Ay, a mí se me hace bonito, se me hace chido, o sea, se me hace hasta unos lugares están más chidos aquí que allá. Yo pienso que cada lugar tiene su hermosura, ¿no? O sea, no podemos venir de allá pretendiendo que va a ser como allá, ni vivir la vida de allá. Creo que es algo que como que yo con el paso de los días he analizado, he como pensado, ¿sabes? Em, Creo que nosotros solíamos vivir allá en Estados Unidos en un lugar súper rural,
O sea, era un lugar, era un pueblo. En el desierto. En el desierto. O sea, había solo un pueblo, había casas, había polvo, era muy polvoso. Allá, en cualquier tiempo estaba amarillo, ¿verdad? Como luego ven en México en las películas, así con el Ajá, filtro de sí. sepia, ¿no? Parecía más México allá que aquí donde estamos ahorita. Te lo puedo garantizar. Es más, te aseguro que si te llevo no te gusta. Ya. O sea, está aburrido, no hay nada, no había nada. ¿Cuántos habitantes éramos? Como unos... Como 1000, creo. O éramos 500. poquitos habitantes. 2000, como 2000. algo así, éramos poquitos habitantes. Mira, para ir a la tienda a comprar comida, eran en el carro 10 minutos. Pero era una tienda americana que no encontrabas todo. Ahora, si querías ir a una tienda latina o mexicana, estamos hablando de unos 40 minutos. Hasta eso tiene su belleza, ¿verdad? Ahora que lo pienso así y digo, bueno, en ese momento nosotros hubiésemos querido cambiar ahí donde vivíamos, que entren más tiendas, que, no sé, lo hagan más rural, lo urbanicen más, tener más opciones, pero al final del día todo, como es, tiene su belleza, ¿verdad? Claro. En cuestión a lo que comenta el chilango, de que la gente decía, no, que está bien feo, o sea... Y fíjate que nuestra casa a mí me gustaba un chingo. O sea que nosotros armamos esa casa, ¿no? Él, O sea, las casas en las que hemos vivido, él las... compramos una casa, estaba así media gacha y todo. Y empezamos a verle potencial y todo. Entonces agarramos no la tiramos, pero las paredes las empezamos pues a tumbar y hacerle unas nuevas y todo. Y levantamos la casa y nos gustaba, o sea, nos tomó 2 años para Y remodelaron la casa. Pues. remodelamos, ajá. Sí, él remodelaba todas las casas. Órale. Ahí, en comparación con acá en México, dicen, no sé, ustedes me dirán si es cierto o no, pero que las casas son pues más de madera y así, Sí, ¿no? sí. Es madera y drywall, lo que le llaman tabla roca. Claro. Ok, órale. Que eso agiliza el proceso de la construcción y todo eso. ¿Qué dirían ustedes ahora a regresar acá a México? ¿Cuáles han sido esos choques culturales inversos más fuertes? Pues el acostumbrarte allá, o sea, es curioso porque te acostumbras allá. Ya. Y sabes que esto va a sonar bien American. Van a decir, mi momento más American, siendo una ilegal en Estados Unidos y luego regresar aquí bien paisa yo, ¿verdad? Pero entrar a las tiendas y decir, thank you, thanks, o excuse me, cuando choco con la gente, excuse me, o sea, porque ya eran lo palabras. Traes aquí, ya. Sí, I'm sorry. Te cobran, te vas, oh, thank you, y dice la gente, chinga, Ajá. con el nopal, aquí, No, thank y you. decía, y había un meme que decía, No, no manches, carnal, ya no va a ser, o sea, no es que me saquen, carnal, ni nada, sino va a ser que, pues, no hablan inglés, carnal. O sea, y lo entendí estando aquí. Excuse me, como estábamos el otro día en el centro comercial y choqué con alguien, I'm sorry. Y se me quedó en sí, ¿esta qué traes? Háblame en español. Sí, ¿no? nopalera y I'm sorry, pero es que yo ya estoy con eso. Yo no le decía a la gente allá disculpa, con permiso, Sí. porque no me van a entender. Claro. Y la mayoría, aunque eran latinos y mexicanos, lo que pasa es que California está muy americanizado. Claro. A pesar de que vemos muchos mexicanos. Claro. O habíamos, ya no estoy ahí. No, mejor dicho que está muy mexicanizado. Pero, Porque ya es América. Americanizado. Sí. No, pero es que, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, en comparación de Miami, en Miami no hablan inglés. Sí. Claro. En Miami yo no en hablan Miami inglés. era feliz. Él era feliz porque él agarraba un Uber y voy aquí, voy allá, para acá, y plática con el conductor. Y con toda la gente, porque no, o sea, como que a ellos no les importaba aprender inglés. Bueno, a mí tampoco. Entonces, aquí esos pequeños modales, claro, ¿no? Hay que acostumbrarse Claro. que son completamente diferentes, Sí. ¿no? Y claro, te sale. Pues Todavía es que es automático. Sí, No, y sí, es que sí. mami, pues está fresquecito, tiene una semana. Sí. Sí, yo manches, tengo una sí. semana. Y O la sea, verdad, a en mí una sí. semana no vas a cambiar el chip. Sí, y la verdad, a mí sí me gustaba mucho hablar inglés. Ya. O sea, tengo acento, no lo hablo perfecto, pero me gusta todavía, me gustaba. Y
incorporé muy bien a la cultura de ella, digamos, Ya. ¿no? A ser parte de... Yo creo por la edad, a la edad que llegaste. Pues yo llegué de 15 años. Pues Claro. alcanzaste a ir a la escuela y todo el Ujú. pedo, o sea. Claro. Y en tu caso, ¿cuáles han sido tus choques culturales aquí más fuertes? Pues, no sé, no, yo todavía ando medio en shock, yo creo. O sea que yo todavía a veces no me la creo. Yo todavía me recuerdo cuando recién llegué, el hecho de venir con mis hijos, o sea, mis hijos casi no hablan español. Es que nos separamos. Él se trajo 3 y yo me quedé con 3 hijos. Entonces, cada quien libró sus propias batallas. Sí, o sea, ella con sus problemas allá, yo con mis problemas aquí, le decía a ella, no manches, es que son como que tuviéramos doble casa, dobles problemas. No es que no es Porque como que era. O sea, sus problemas de ella, yo también los estaba viviendo aquí. Y los que yo tenía aquí, también ella, o sea, terminamos con la cabeza así. Claro. ¿Y sus hijos hablaban mayormente inglés? Hablan Sí. mayormente. Entonces yo dije, venir aquí con mis hijos, llegamos a un lugar que no conocíamos, gracias a Dios llegamos a un lugar muy tranquilo, pero sí se me hacía, y llegar sin carro, o sea, yo andaba a pata para salir a comprar allá le dicen marquetas, se queda uno con eso, pero el mandado, pues. Pues comprar. entonces ese vendría siendo uno de tus choques culturales. Las palabras de Ajá. cómo las Claro. usa uno allá y cómo se referencian uno aquí. Ajá, y uno, aunque quisiera El decirle, mandado aquí, ¿cómo dicen allá? la marqueta, La marqueta. o la Pero market. no manches, sí, esa es una palabra muy de mexicanos de allá, pues, sí, ¿no? es como Sí. Spanglish. Sí, es Spanglish. Sí. Ajá. Ajá, o el parking, el El parqueadero. estacionamiento. Ya. O parqueo le llaman también. Aquí eso le llaman otras cosas. Aparte de esos choques evidentes, ¿cuáles fueron como sus primeras impresiones cuando pisaron tierra mexicana acá? ¿Algún olor, alguna impresión, algo visual que les quedó como impreso? Pues supongo que el de que ahorita pasó, el de colchones. Ese también. Pero ¿A ese lo poco vine a no? escuchar es que aquí. el camotero, Sí. el Sí, chiflido del pero es que donde camotero. nosotros vivimos no hay así como mucho, ¿cómo se puede Como decir? tránsito. Mucho Tránsito, no tránsito. está tan Está como transitado. más así metido. Está más, ajá. Pero ahorita, ese fue el que escuché ahorita y yo dije, va a parar. Va a parar el podcast. Porque... Sí, vi tu reacción. Sí, Sí, ahora qué va a parar el pasó. podcast porque está haciendo un ruido. Ah, no, él le vale. Le valió. Colchones, tambores y Ajá. fierro viejo. Hasta lo disfruta, le encanta. Viejo que ven. Sí, esa podría ser mi primera impresión ahorita. Ya. Ah, ¿sabes qué? Sí. Los baches en las calles. Ah, claro. Uf, A los baches, claro. sí. Los baches, eso también No, puedes a decir mí, tú a que mí es. sí me agarró, ahora sí que fui víctima, no sabía, me agarró la lluvia, iba regresando a mi casa con mis niños de noche, Ujú. estaba lloviendo y caigo en un bache y se me revienta la llanta. Pues recién llegué, pues tengo poquito, también tengo como 1.5 meses, 2 meses. Y eso me pasó hace como un mes, ¿no? Demasiada suerte, ¿no? Que en un Llego, bache se- pum, y ¡Pam! en la carretera, en la noche. Y pues así le di un poquito, o sea, como que todavía iba aguantando, todavía traía aire en la llanta. Me alcancé a brillar, salir a una gasolinera. Porque, o sea, oye, no manches, vengo con mis hijos de noche lloviendo. Y si no me miran, ahorita va a venir alguien, se va a embarrar atrás. Ese creo que fue como que mi impresión así de que pues llegué en tiempo de lluvia. Muchísima Oh, lluvia. Claro. también, mucha Es que lluvia. ese año está cañón, ¿eh? Ujú. La neta. Entonces así como que se estaba grabando mi momento más América. O sea, estás lloviendo, estás súper inundado y pum, pum, pum. Bienvenida de regreso, ¿no? A México. Eso fue, yo creo, lo que más me ha impresionado. Oye, ¿sabes qué también? Por lo menos en el área donde nosotros estamos viviendo, ver tanto negocio americano, o sea, de allá, estadounidense, negocio que Negocios grandes que... Ajá, que no te imaginas que Bueno, Ashley... cuando nos fuimos, no estaban No, aquí. tipo Ashley Furniture. Ok. Home Depot. Home Depot. Sí, hay un chingo. Ay, de-
IHOP, Pollo Loco. Wendy's, Manhattan, Buffalo Wild McDonald's, Wings. todas esas Sí, no, madres. están en cada Las esquina. tiendas de ropa, esas de Lululemon, Alo, H&M, todo eso que veíamos allá normal y pensamos que aquí no había y sí hay, sí Lo hay. que, bueno, lo que me comenta el chico que nos está trayendo para allá y para acá es que hay estados donde no dejan entrar a esa cultura. O sea, como Ujú. que todavía protegen que sea mexicano Oh, todo, ok, ¿no? ok. Entonces, a lo mejor donde nosotros llegamos, pues hay de todo, Ya. ¿verdad? Y fue allí donde yo quedé así como, ay, güey, como que de repente me siento como que estoy allá de repente. Ya. Ujú. Ahora sí, no se siente tanta la diferencia. Órale. Pensé que ibas a A lo sentir mejor- más la diferencia. Ajá, a lo mejor si hubiéramos llegado a otro lado donde, como dice, que no permitieran, hubiéramos sentido más la diferencia. Pero no sé en cuáles lugares sería eso, donde no permiten. Pero bueno, está Oaxaca, bien. por ejemplo, dicen que es más Puede ser. ajá, Ok. Ujú. como más conservan, ¿no? Lo que es la... ¿Qué fue lo primero? Tal vez un poco random la pregunta, pero ¿hubo algo que primero comieron acá? Como dijeron, le tenía todo el tiempo allá, le tenía un chingo de antojo de esa cosa. Hay algo que te dije, tengo. Pero Ay, no güey. lo has No, no lo logrado, he no comido. lo ha comido No todavía. lo he comido, quieres pero... comer? Ah, no, ya lo comimos. Bueno, para empezar, los tamales. Buenos Unos tamales. buenos tamales. Los tamales de allá, o sea, con todo respeto, ¿ah? Yo sé que la gente se gana, nos ganamos la feria como podemos, pero la neta, los tamales de allá sí están malos. Sí, En ¿sí o los no? Estados Unidos están malos. los Están tamales. malos, sí. Bueno, ¿Pero cómo son o qué? ¿te das de cuenta que está como apelmazada la masa? ¿Ves que aquí están porositos? Sí. Le sientes la textura, la masa y todo. ¿Y ahí es como chicle o qué? Ahí haz de cuenta que están Duros, como así, como entre aplastados. gelatinosos. No sé ni cómo Y explicarlo. luego le echan queso amarillo en el queso. Le echan queso amarillo. ¿Eso qué? ¿Sí o no? Y Está no, muy agringado eso, ¿no? Sí, Traumático. Te antoja todo, tortas, unas tortas, mesas así de grandes que venden Oh, allá. ¿sabes qué? Pues ahorita vamos a la villa, Los está aquí, a la tacos de vuelta. guisado, men. Allá llegué a un restaurante mexicano, se llama El Gallo Giro. Le digo, oye, ¿tiene tacos de guisado? Y se empezaron a mirar entre ellos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? Ibas tú conmigo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Pero qué guisados? Pues guisados, un chile relleno, unas... Pero eso también, tengo entendido, es muy chilango. Los sí. tacos y guisado, por ejemplo, Sí. si tú vas a Guadalajara, vas No a lo vas tener a- dificultades en encontrar tacos y guisado. Exacto. Oh, sí, es que lo que se le antoja a él es muy específico de donde él es. Ya. Y nosotros no vivimos de donde él es. Entonces, claro. creo que todavía tiene que satisfacer el antojo. Es que yo me acuerdo antes salía así de trabajar, cuando estaba aquí y llegamos al metro Tacubaya, Chapultepec, todo eso, y ahí vendían los tacos de guisado. Incluso te podías llevar tu traste y te echaban lo del arroz y tu guisado y tus tortillas. Si quieren, antes de que se regresen a Querétaro, vamos a... Aquí hay muchos muy buenos. ¿Sí? Como aquí No, hay pues lo muchos... que- Es que los mejores, desde mi punto de vista, siempre están de guisado en las estaciones grandes de Del metro, metro, donde sí. frecuenta mucha gente. También había unos pescaditos fritos en Tacubaya, creo, sí creo que en Tacubaya. Unos pescaditos así larguitos que freían. No, hombre, una No, chulada. es que ya abriste la caja de Pandora, olvídate. Él te va a empezar a decir de toda la comida. No, yo de comida aquí lo que sea. Más bien ella que diga que qué le gustaría. En tu caso, ¿hubo algo como un antojo específico que dijiste, ¿sabes qué? Mataría por este plato. ¿De qué te ríes? ¿Qué? Pues dile, a ver. No, mi regreso a México fue muy traumático. ¿En qué sentido? Ya me voy a poner sentimental. No, dale, mami, Ay, papel. saca. Yo no quería llegar a comer nada. O sea, yo quería llegar con mi familia. Era todo. Pasé meses horribles. Ya, en la separación. Ujú. No, es que fue horrible. No, es que sufrimos. Bueno, ella más, porque siempre el que se queda sufre más, porque miras marcharse a la mitad de tu familia, a la mitad de tu vida, los miras irse lejos y regresas y volteas y después de tener como un tipo caos en tu casa,
Hay un silencio y hay un vacío y todo ese pedo. Claro. Y a ella le Nunca, tocó todo eso. nunca me ha hecho falta de comer, gracias a Dios. Nunca me ha hecho falta la comida. Me siento una persona sumamente bendecida. Eh, Hemos comido de todo, hemos viajado, hemos podido disfrutar de muchas cosas. El único que no podemos disfrutar era aquí, en México, porque no teníamos la oportunidad de venir para acá. Entonces te puedo decir que así de que, ay, yo que tenía antojo así de comer, Tú no. solo querías regresar. Yo solo quería terminar con todo eso. Yeah. Es que fue horrible, la verdad. Estar sin el papá de mis hijos, con tanto estrés, tanta cosa. Nadie tiene idea de cómo te puede cambiar algo así en tu vida. Em, y de comer no me faltó, la gente lo sabe. Porque no solo fue el estrés físico, también emocional que viví en este cambio. Y también aparte tener que lidiar con las personas que nos siguen en las redes sociales. Ya. Nunca había visto que alguien recibiera tanto odio Ujú. por tratar de hacer lo mejor para su familia. Ok. Se me ha juzgado de maneras increíbles, que yo quería abandonar a mis hijos, que yo no me quería venir. O sea, y solamente estuve ni siquiera 2 meses lejos de mi familia. Y ahí empezaron a tirar hate. Cuando, o sea, Mucho. todo lo que hicimos, o sea, nosotros en estos meses durante que decidimos venirnos, empezamos a planear las cosas. Empezamos a ponernos de acuerdo. Tú te vas, tú te quedas, así, así, llevas a fulano, así. Y el que se queda tiene que hacer esto y esto. Y el que se va tiene que, pues igual, hacer lo que le toca ya. Y hicimos nuestro plan, ¿verdad? Y pues de todo lo que hicimos, a lo que han visto, lo que se ha visto en los videos, fue planeado, incluso estaba planeado que ella tenía que quedarse más tiempo, como unos, o sea, lo máximo unos 6 meses, porque eran muchas cosas las que quedaron incompletas allá. Y ella se quedó, la verdad, o sea, yo la admiro porque le chingó machín de todas las maneras, aún teniendo 3 niños allá todavía. Sí, porque fue estratégico. Y, la grande se queda porque es la que me ayuda, Ujú. la más grande. Necesitaba Y alguien que me tiene ayudara fuerza, pues, para Empacar, en cargar y todo. Con todo. la bebé se queda porque es la más chiquita, porque él no Ujú. va a poder estar lidiando con la bebé sin auto, sin nada allá en Claro. México. Y luego pues tenemos que quedarnos 3 y 3. Entonces la medianita, Ujú. que todavía estaba en la escuela y fue la que dijo, yo quiero terminar la escuela aquí, quiero Ujú. terminar, pues se quedó, ¿verdad? Pero en sí era la grande y la pequeña que tenían que estar conmigo, ¿verdad? Em, Aparte también como pareja sufrimos un chingo, Ujú. porque mira, nosotros tenemos años trabajando juntos, estando juntos día y noche, para allá y para acá, no nos separamos para nada, y de repente toca este pedo, y yo me tengo que venir, y ella se tiene que quedar, y haz de cuenta que nos tocó, o sea, como que nos faltaba algo, incluso hasta escribimos una canción, ¿verdad? Porque haz de cuenta que nos rompieron, o sea, a la mitad, como. Y aparte de eso, ella, por decir, nosotros estamos acostumbrados, ya tenemos nuestra rutina. Ella hace unas cosas y yo hago otras cosas. Pero después de que nos separamos, ella tenía que hacer todo allá y yo todo aquí. O sea, yo tuve que aprender a hacer cosas que nunca había hecho Y para mandar sobrevivir. como mandar una transferencia bancaria. Ujú. Sí, no, Sí, no, no, cosas que es un yo, o pinche sea, lío a veces en México eso. sí. Y estar en el teléfono, las cosas de que una cosa y contrato de esto y contrato del otro y que vete a la firma de no sé qué, o sea, cosas que siempre pues le tocaban a ella. Pero a ella le tocó más la chinga, la verdad. Bueno, fue tanto el estrés eh, y la carga que sentía en mí que cuando nosotros tomamos la decisión yo todavía tenía miedo,
Yo todavía sentía, deberíamos aguantar. Como hemos estado aquí tantos años, ¿qué van a ser 4 años más, ¿no? O sea, de este señor. Y todavía dudas, antes de que todavía él se viniera, todavía había dudas de nos Incluso iremos. perdí un avión, Ajá, nos ¿verdad? vamos, no nos vamos, nos vamos, no nos vamos. Pero llega el punto de que es tanto, tanto, tanto de que ya no te importa. Ujú. En China, en Japón, en donde quieras, pero ya necesito irme de aquí. O sea, No, y aparte eh, también llega el momento que la casa donde estábamos se vende y ya, agarramos un departamento. Entonces ya cuando pasó eso, dijimos, ya valió madre, ya no hay vuelta para atrás. Porque haz de cuenta, nosotros donde vivíamos, como te digo, compramos una casilla que estaba bien madreada y pues nuestro pago era bien poquito. Y de ahí irte a un departamento donde pagas 3 veces más y el departamento bien chiquito y bien, así ni los niños ¿verdad? Querían estar ahí. fue un cambio O sea, fue un cambio, o sea, machín. del estilo de vida y todo muy fuerte, porque obviamente yo no me quedé ahí para vivir, no me quedé, o sea, para hacer una vida, no me quedé allí para adaptarme, yo estaba allí por un motivo, ¿verdad? Ujú. Y como te imaginarás, tener tantos años en un país, tener una vida, tener un patrimonio, no es como que vámonos y ya, o ¿y quién va a ver todo por ti? ¿Verdad? Alguien tiene que quedarse aquí a que todo funcione, a que todo fluya, Claro. para asegurarte de que tu nuevo comienzo allá, pues no sea tan complicado, Sí. ¿no? Entonces, pues me fui topando con diferentes situaciones en el camino, como por ejemplo, cuando yo me mudé al departamento donde me quedé, eh, ahí fue la ocasión donde sentí, mm, te puedo decir que en mis 20 y tantos años viviendo en Estados Unidos nunca experimenté tanto racismo, por así Ujú. decirlo, o sí es como racismo, como Hacia los mexicanos específicamente. Sí, a los hacia los latinos. latinos. Como en esa ocasión, porque me di cuenta de lo vulnerables que estamos Claro. como comunidad. Nosotros, bendito sea Dios, teníamos años ya que habíamos comprado nuestras propiedades y así, pero como estaba rentando y yo me acerqué al manager de los departamentos cuando yo llegué ahí y le dije, ¿sabes qué? Voy a vivir aquí un par de meses, no van a ser más de 6, no planeo estar más de 6, entonces quiero que me des chance de vivir aquí, te voy a pagar el depósito, la renta, bla. No, si no te preocupes, que está bien. Ok, al segundo mes, ¿o tercer mes qué? Al tercero. ¿Tercer mes? No, segundo, nada más estuve ahí 2 meses. Sí, 2 meses. oh, no, el departamento se rentó Porque desde antes, sí, 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 lo sí. rentamos Ujú. antes, Al como tercer 3. mes de que ya lo habíamos rentado, llegó el dueño del departamento, que es un árabe. Ya no el manager, el dueño. No, que sabes qué, que no, porque yo le dije al manager, el que está encargado, que yo no iba a firmar un contrato para poder estar ahí meses o años. Nada más era máximo 6 meses. No, que sí, que no te preocupes, que la. Luego llega el dueño y me dice, tú no tienes un contrato y tú tienes que firmar un contrato para poder vivir aquí. Y aparte me dijeron que eres ilegal. Entonces, ¿cómo te firmo el contrato? Le dije. No te puedo firmar un contrato si yo soy ilegal. No tengo papeles, no tengo un seguro social. ¿Cómo quieres que firme un contrato? Entonces, en ese momento me sentí o te vas o me firmas el contrato para estar aquí mínimo un año. Y yo así de que no, yo no puedo estar aquí un año. Si yo no me quiero quedar aquí un año, ya me quiero ir. Entonces, en ese momento sentí como esa vulnerabilidad y pues me tuve que ir. Se aceleró más el proceso de que tenía que Claro, o venirme sea, para tenías acá. planeado todavía un poquito más de tiempo para... Posiblemente un mes más, Ya, un mes y medio, o sea, para asegurarme de ciertas cosas, pero en ese momento dije, ya, vámonos. sí, vámonos, o sea, no tengo por qué estar pasando por toda esta situación. Obviamente tuve muchas personas que me echaron la mano también, gracias a Dios, pero sí sentí como en tantos años de mi vida, sentí esa presión de ser ilegal Ujú. en Estados Unidos. ¿Y antes no se sentía? En los años antes, digamos, de Trump.
sí sabías, lo sentías por ciertas cosas, como Te por quedaban ejemplo, viendo medio raro, así, cosillas así. no, pero tipo, hablemos sobre cómo te quitaban los carros porque no tenías Oh, licencia. sí. Lo que pasa es que California es, o era, ahorita ya no se sabe, un estado muy amigable Ujú. con el inmigrante, Ok. porque valoran la mano de obra del inmigrante. Pues Pero sí, él sí, no, tienes, sin mano de obra no sobreviviría, ¿no? y es que es Debería de. más barata, o sea, Sí, la pagan menos. claro. Hay una persona que te puede llegar a decir con sus documentos bien paradito, yo no te trabajo por ese precio. Pues Oh, sí, no, si te hacen eso. Lo siento mucho, pero yo no. claro. Pero tú como, No, a mí, manejando en California antes que nos dieran las licencias, yo creo que fácil, me quitaron unos 10 carros. O sea, te quitaban el carro, a ver, Que era propiedad tuya. sí, Tú compras el carro y te lo quitan. sí, o sea, primero te das de cuenta, vas pasando y ellos te hagan y a ver, te prenden la luz, párate. Te paras a ver licencia y aseguranza. No, pues licencia, aunque yo quiera, pues no la daban. Sin papeles no te la daban, ahorita ya la están dando. Entonces, no, pues nada más tengo la aseguranza. Ok, bájate. Entonces ya te lo quitan, llega la grúa, se lo lleva. Si lo quieres recuperar en ese tiempo, tenía que estar 30 días en el corralón. Y por esos 30 días te cobraban 1100 de la renta, pues, de que estuvo ahí guardado. Más aparte otros 100 del papeleo para que la policía te dé un papel que lo puedes sacar. Aparte el ticket de no licencia que valía como $400. aparte, pedirle el favor a Y alguien. aparte pedir favor de alguien que tuviera licencia para que te lo pudiera sacar. Y tenías que estar 30 días sin carro o en su defecto, si trabajas lejos, pues tenías que agarrar otro. Y así me la hicieron como unas 10 veces. Y si no sacabas el carro, la ciudad lo subastaba. Híjole. Te lo subastaban y si decían, no, ¿sabes qué? Tu carro se vendió, vamos a decir, en $800 y debes 300 porque el tiempo de estar aquí era de 1200. A la madre. O sea, era hasta que empezaron demanda y demanda y demanda y ya quitaron eso, pero sí estaba cabrón. Al final te salía más barato comprar otro carro. Claro. Oigan, ¿y cómo recibieron sus hijos la noticia de que se querían regresar? A ver, mami. Fue impactante. Sí, tipo, ¿qué? ¿Y sabes qué? Eso es culpa nuestra, Ujú. porque ellos sí podían venir. Porque claro, Padres, tienen nacionalidad de allá. y tengo familia aquí. Claro. Mi hermana está aquí. Mi madre venía de visita para acá Claro. y me los pedía. Sí. Préstame uno de vez en cuando para llevarlo a conocer México. No, ¿cómo crees? No, es que qué tal y pasa algo y yo tan lejos. ¿Qué le va a pasar? Préstame a los niños. Déjalos que vengan a conocer sus raíces, su cultura. Y siento yo que si los hubiésemos dejado, a lo mejor hubiesen dicho, no, mamá, vámonos, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué onda? Y No, no lo hubiesen porque, tomado tan... porque Ya. ahorita, ¿qué dicen? O sea, ahorita ya tenemos casi 2 meses y los niños, o sea, dicen, no me quiero ir de aquí. Aman, O sea, ¿Sí? sí, aman. Llegaron entonces, o sea, hicieron raíces rápido. Bueno, sí, o sea, rápido. ellos reconectaron no más querían bien. venir, Ya. pero ahorita no se quieren regresar. Incluso cuando llegó Abigail, le dije a mi niño, le dije, ¿sabes qué, hijo? Vamos a ir al aeropuerto. ¿A qué? "No, pues que tu mamá quiere que te regreses, o sea, en broma, ¿no? Tu mamá quiere que te regreses. Mira, bien serio. Ah, ok. Quiere regresar, quiere que le ayudes, güey. Tu mamá no puede. Y no, por favor, no, y no, o sea, y les encanta. Igual a mis otros niños, a todos están felices, la verdad les gusta aquí todo desde que llegamos. ¿Qué es lo También, que más les gusta? ¿Qué impresión tienen? pues yo creo que les gusta la comida, les gusta
Les gusta pues que, no sé, es que Creo que también se sienten más libres. Ajá. No sé qué les gusta, todavía estamos tratando de adivinar. Pero sí les gusta la comida, yo me he dado cuenta que, por decir, entre ellos mismos, ¿verdad? Hacen la comparativa de las pizzas, un decir. Y ellos, ha quedado en los videos, que de ellos mismos, de sus palabras, ¿sabes qué? La pizza de México está más rica que la de Estados Unidos, un decir. Dicho por ellos. Creo que también les gusta la novedad. Claro. Ayer, de hecho, le pregunté a mi hijo, le dije, hijo, ¿no te quieres regresar a California? Y me dice, no, mom, look at the house, como diciendo, mira aquí las casas, están bonitas. O sea, porque a pesar de que vivíamos en una casa muy bonita, o sea, su papá la hizo y todo, pues, obviamente aquí es más grande. Y era pues rural, te digo, o sea, estaba la casa y el terreno era grande, pero o sea, salías y todo estaba amarillo, pues. Tierra por todos lados. Tierra del desierto. Ya. Les gusta la arquitectura, supongo, también de Les gusta que México. está verde, ahorita está muy verde todo. Es que yo pienso que mis hijos, cuando les hablabas de México, creo que se imaginaban sombreros, caballos y puro ranchero. Claro. Ajá. Y no, o sea, hasta podría decir que México ha avanzado tanto que ya ni siquiera, ya han quitado, o sea, como que hasta hace más falta eso. Creo que había más caballos y rancheros allá donde estábamos que lo que no han visto aquí ninguno. Ya se fueron para allá. Pues, sí, más rancheros gringos que... Ajá. Ujú. Y allá dice, por decir, los logos de un restaurante, ¿no? Es un monito con su sombrero y el bigote. Y mucha gente dice, oye, pues sí, o sea, eso ya casi no se ve en México. Y su idioma principal, lo que tengo entendido es el inglés. O un poquito español, ¿cómo es? Es complicada esa pregunta porque muchas personas creen que nosotros no les hablábamos en español a nuestros hijos o que no les enseñábamos el español a nuestros hijos. Creo que sí hay un poquito de razón de que a lo mejor no se los enseñé como tal, tipo, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, te voy a enseñar el abecedario, las vocales, a escribir y todo. Esdrújulas. Pero, o sea, tú aprendes el idioma escuchándolo. Claro. Y el papá nunca les habló en inglés. Sí, puro español. ¿Y sabes qué? Tengo uno de ellos que él no, bueno, hasta ahorita ya empieza a hablar un poquito de español. Benji. El Benji. Pero ese canijo no, hasta le decía, mira, di esto. Y no podía, no quería, ¿verdad? No le sale de aquí. Ajá, como que no me obligues a hablar Ajá. español. Y no es que no él y yo solo hablamos español entre nosotros. Él solo escucha música en español. Él solo español les habla a sus hijos. A lo mejor el error fue de permitirles que nos contesten en inglés. Ya. Si les hablas español, ellos, papi, ¿qué quieres comer? Chicken. En lugar de, ¿sabes qué? Dame pollo, ¿no? Sí. O No, y luego a todos le dicen chicken, a toda la carne, para acabarla de chingar. Puro chaca. Creo que ahí radica el mayor problema, pero entienden perfectamente bien el español. Claro. Y diles una grosería y también te la entienden. Pues obvio. No, y ahorita, pues, entrando a la escuela acá, pues, ya. Van a aprender las groserías. No, pues, seguramente ya los conocen, ¿no? Las normales, pues, las de la casa, pues, pero es que hay otras. Claro. No, hay niveles. A niveles. Van a conocer los albures que son muy típicos, ¿no? Ándale. Porque antes, Ulises y yo estábamos hablando, obviamente, de comida, ¿no? Y yo le dije que aquí cerca, en el estudio, hay unos tacos de trozo. De suadero en Tacos de trozo. trozo. Y se puso nervioso un momento. Y dije, ay, cabrón, ya nos llevamos. Es que le dijo tipo así, ¿quieres un taco de trozo? Y- Lo bueno que no le dijo, de mí, ¿verdad? Porque No, ¿qué tal que pues, hubieses sí. tenido tú aquí un trozo? Y le dice, chiquis, un taco de mi trozo, pues hubiese estado bueno, un sí, poquito no. más. Sí, eso sería más. Eso ya está muy fuerte.
O sea, está súper reciente que están acá, todo súper fresco. Pero ¿qué creen que en los próximos meses van a ser los mayores retos de adaptación acá? Lo que acabas de mencionar, la escuela, los Ya. niños, adaptarse al idioma, aquí, a aprender en su idioma. Aunque el plan es tipo meterlos en una escuela bilingüe para Ujú. que no sea tan difícil. Y algunos quedarse en línea, que no quieren ir a la escuela, quieren que estar como online. Tú sabes que después de la pandemia, Claro. ya el online fue como que todos nos tuvimos que adaptar y las escuelas fue tipo, bueno, si niños quieren estudiar online, que se queden online, Ujú. ¿verdad? Entonces algunos quieren estudiar en línea, pero otros quieren ir a la escuela. Sí, yo quiero ir a la escuela, yo quiero Oye, hacer amigos. aparte, pensamos que los niños más chiquitos deberían de ir a la escuela, Mm. ¿verdad? Ujú, los pequeños. Socializar y todo. Y otro de los retos que creo que yo por lo menos estando aquí es manejar. Ah, no manches. Bueno, ustedes en Querétaro está más tranqui, ¿no? Sí, Pero aquí en Chilangolandia, no manches. Si manejan bien recio, ¿no? Sí, la manejada se te está... meten bien machino. Es que depende mucho de la región, siento, en Ujú. México. Por ejemplo, cuando fui con mis papás a Baja California Sur, ahí son súper respetuosos en el ¿O tráfico. sí? Ah, es O que sea, tienen los... ya están cerca de Chilangolandia. No, de de Gringolandia. gringo- Que diga de Gringolandia, sí, están cerca de Pero no, Gringolandia. o sea, tienen el sistema de los cuatro cruces, ¿no? Y siempre ven a ver si... No, aquí, güey, vámonos. Aquí en el cruce, donde ahorita ustedes ahí, pues, bajaron del coche, cada rato están chocando acá. Ujú. Yo nomás ya les gritaba, por pendejos. Sí, ese es el reto, ya, ese va a ser el reto. Para mí, por lo Claro. menos, No, yo ya estoy desbloqueando. No, es que, y no no, siquiera, pero es horrible, se allá, o pierde sea, horrible. allá donde vivimos, la bronca no es no se te meten tanto. Pero haz de cuenta que hay muchas ramas así, muchos ramales así para ir. Y donde te pases y te metes al otro, ya valió madre, ya te fuiste Claro. para otro lado. Incluso apenas el domingo, ya íbamos a ir a dar a San Luis Potosí. Ya no había regreso, ¿verdad? Ya no había regreso. Es que te metes a la caseta y son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ya no hay Sí. regreso. Y luego nos regresamos, pagamos, nos regresamos. Y otra vez. ¿Quién sabe qué pasó? Y volvimos a salir ahí. Dije, ah, Ujú. la madre, pagamos 3 veces la misma caseta. Sí pasa cuando... Pues que no conocemos, o sea, Claro, ya conociendo, o sea, ya va a estar mejor. claro. ¿Qué dirían, qué es lo más bonito ahora que ganaron, pues, con el regreso aquí a su país? Hay muchas cosas bonitas, sí. Por lo menos sentir la paz y la libertad de que, bueno, aquí soy alguien. Aquí sí. Imagínate, pudiera sacar mi identificación nacional. Tu licencia. Puedo sacar mi licencia sin problema. O sea, saber que me buscan ahí en el sistema y eso soy de aquí, o sea, me la pela. La neta, o sea, soy de aquí, puedo, si quiero votar, puedo votar. eh, Puedo comprarme una propiedad sin estar preocupada, Pidiendo, pidiendo favores. fíjate que también es otra cosa que pasa allá. Allá, si no tienes documentos, pides el favor, ¿verdad? Que alguien la compre por ti, con tu dinero y todo. Pero si es buena persona, pues ya te rayaste. Pero si es una persona que le gusta el dinero, pues allá le llaman Avaricia. refinanciar, no sé cómo se le llama aquí, que es como que vuelves a vender la propiedad y te Ujú. dan la plusvalía, Ya. pero sigues teniendo la casa y todo, y la gente se queda con esa feria, no te avisa, porque obviamente a ti no te llegan los papeles, sino le llegan a la otra persona, Ujú. y ahí agarran toda la feria y tú vuelves a empezar otra deuda, la misma deuda que pasa durar años y años. Mm. Y sí, la gente sí se pasa. Y aquí ya no nos pueden hacer eso, pues, porque No, aquí, o sea, aquí ya eres, pues, un ciudadano, ¿no? De tu país. Y creo que eso es como que una de las cosas bonitas de estar aquí.
En el poco tiempo que ahora ustedes están aquí de nuevo, ¿se podría decir que se sienten en casa? Todavía me siento un poquito extraña. Desubicada. Ajá, como que... Pero siento que con el paso de los días va a mejorar, porque ya lo he vivido antes, no necesariamente de país, pero sí como de una ciudad, digámoslo así, lejos, como de ciudad a ciudad, y que se siente como que ese, ay, güey, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está aquello? Creo que es nada más adaptarse, pero sentirme en casa, como, wow, o sea, regresé a mi casa. Es que es como te digo, mami, es como que si siguiéramos emigrando. Porque, o sea, Ajá. estamos llegando a otro lugar que no conocemos. No, o sea que nosotros no somos de ahí donde estamos viviendo. Ujú. O sea, estamos llegando a un lugar desconocido completamente. Pero sí, o sea, sí no sé, bueno, yo en mi caso, no, pues yo me siento como en mi casa, sí, porque está mi familia, mis hijos, mi señora. Ahí, o sea, nuestro lugar seguro. Incluso ahora de que ella llegó ya, pues tanto yo como ella, bueno, al menos así lo siento yo, podemos dormir y descansar bien a gusto. ¿Por qué? Porque, o sea, se siente uno en Ahí paz. voy, ahí voy. Mi hogar no está en el país ni en la ciudad que yo resida, sino con quien estoy. Porque te puedo decir que a pesar de que yo estaba allá donde yo conocía, yo ya no me sentía parte de ahí sin mi familia. Ujú. Entonces, he ahí, él dio el clavo. Eh, no importa dónde estemos, mientras estemos juntos como Mm. familia. Y creo que esa fue la razón principal por la cual decidimos tomar la decisión de regresar, porque no íbamos a permitir que separaran a nuestra familia. Mm. Así es. Entonces sí, mi hogar y mi casa está con ellos. ¿Qué dirían que tuvieron que dejar atrás? O tal vez sienten que al mudarse ahora a México y regresar, ¿perdieron algo? No, Pues a lo mejor se podría decir, mira, se podría decir que si dan papeles, perdimos la oportunidad de entrar en ese paquete. Pero yo lo veo muy lejos, es lo único. no. Ganamos conocimiento, ganamos... El valor, o sea, y nos Ujú. conocimos, ¿verdad? O sea, es lo que hablamos hace un rato, o sea, salieron otras cosas de nosotros que no conocíamos, que no éramos tal vez capaces en otro tiempo de hacer. Ujú. Creo que al final ganamos, sinceramente. Creo que si nos hubiésemos quedado, hubiésemos seguido en lo mismo. Yo ya me sentía como en una caja, o sea, como en cuestión de oportunidades, en cuestión de querer salir adelante más allá de lo que ya estaba así, como ya había llegado al límite, Ujú. ¿no? O sea, de aquí ya no vamos a pasar. Este, y siento que era parte de salir de la zona de confort para poder abrir, ¿no? Abrir más caminos, horizontes. Y, y creo que lo que sí perdimos fue el miedo. Hay que perder el miedo para hacer semejante cosa. Me puedo imaginar que, pues, en Estados Unidos muchos están en una situación parecida en la que estaban ustedes. Millones y millones. Miles y miles. Dijo tu con, padrino con las mismas Millions. duras, ¿no? No sé, ¿qué dirían a esas personas? Es un tema que tomamos con bastante delicadeza porque No nunca queremos sabemos. decir, hey, vénganse, vénganse. Sí, o sea, No, no, la Claro, neta, porque y ahí es individual cada caso, pues. no sí, sabemos. Ajá. o sea, pero sí les queremos decir, pues que sí, o sea, que no es todo lo que dicen, ni todo lo que se Sí, ve. o sea, si te detiene la cuestión del miedo, porque aquí te va a pasar algo, no te va a pasar nada. Ok, o sea, no es O sea, como que te también están... ¿en qué te vas a meter? O sea, Exacto, o sea, no es como que estén esperándote para hacer... no, relax, ¿ok? Bueno, aquí estamos con Jan, que es alemán. ey, Entonces, que se ha ido a meter a los barrios, a todos los barrios de la Ciudad de México. Casi todos. Faltan pocos, muy Fal- pocos. ya, o sea, ya está a punto de probarlo todo, dice. Entonces,
si Jan, que es una persona de otro país, que debería tener más miedo todavía por la cultura que él conoce y todo, y está aquí en México disfrutando tu país, ¿cuál es el temor? En cuestión de seguridad, ¿verdad? Porque es lo que creo que la mayoría de las personas temen. Es el miedo más que más tiene la gente, la seguridad. Ya de ahí, otro de las cosas es como hemos venido diciendo, que se preparen, o sea, nosotros sabemos y nos pasó a nosotros. Nos olvidó que tenemos que regresar y que, bueno, que en algún momento nos iban a sacar, nunca lo pensamos, pero o sea, llegó a la realidad. Tuvimos que salir. Ahora, si yo pudiera regresar el tiempo, yo lo que haría hubiera sido invertir en mi país. Comprar un terrenito ahí de a poquito, y tal vez armar una casa y tener algo, una base donde llegar, porque ese es otro de los temas, mami. O sea, ¿a dónde va uno a llegar si te olvidaste que tienes un Ujú. país? Te olvidaste de que a lo mejor te regresaban y ahora ya tienes tu familia, tienes hijos, tu esposa y todo. ¿Y qué vas a hacer si te regresan? ¿A dónde vas a ir a dar? Y no solo eso, o sea, eso ya es algo, digámoslo así, que a lo mejor te deportan, que a lo mejor te va mal o lo que tú quieras. Esa es una moneda en el aire. No sabemos qué va a caer. Lo que sí es por seguro para todos es que vamos a envejecer. También. No puedes envejecer en un país donde no tienes un futuro, Ninguna seguridad. de nada. O Si sea, no no, vas a trabajar les hasta los estaban 80, dando, 90 les años. estaban ayudando, a las personas mayores con el medical, pero ahorita ya se los Eso es el quitaron. medical, o sea, eso es nada más un seguro Oh, de sí, sí, médico. sí. No, pero Pero tu ahorita ya sin renta, eso, mami. o sea, Ahí, la renta, los tu biles. vivienda, este, solo allá en un país extranjero donde Oh, ¿te no. acuerdas que había un señor ahí que se ponía en el Facebook, ¿te acuerdas? En silla de ruedas, Ujú. que decía, échenme la mano, no tengo para comer, estoy solo. Ahí una persona lo dejaba dormir en un garage y le llevaban, le donaban zapatos, ropa, comida, y ya nomás se le acababa y otra vez ponía su anuncio, ¿ah? Exacto, o sea, entonces al final ni siquiera ya es por lo que a lo mejor va a pasar, pero lo que es por seguro es asegurar tu retiro en un digno. Porque imagínate trabajar tantos años en un país con los salarios mínimos por tus hijos, por tu familia o por lo que tú quieras y al final ni siquiera, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? No hay seguridad de absolutamente No, nada. no, ya llega el momento que... Entonces, por lo menos pensar en eso, o sea, si tú me preguntas a mí de qué le digo yo a la gente, es por lo menos pensar en eso. En que en algún momento no quieres tampoco ser carga para tus hijos. Y hoy, ¿qué va a pasar con mi papá? No. O sea, vivir una vejez digna y tranquila, o sea, relajada. Pues sí. Justo ahora que hicimos con una pequeña pausa, ¿no? Que vimos ahora hay un comentarista conservador que tú pusiste ahorita en el celular, de que Ajá. justamente están también hablando, ¿no? De lo que habíamos hablado en el comienzo, de que, pues sí, ya algunos se están tripeando de, y si le quitamos las casas a los ilegales acá, Inmigrantes. sí. No, Y pues, pues sí. está cabrón. O Porque me sea, imagino también, o sea, claro, ¿no? La vejez es un tema porque entre más Sí. avancemos en ese sentido, pues menos fácil va a ser que uno se pueda regresar, ¿no? Mira, la única realidad es que mientras tú estés ilegal en un país, absolutamente nada es seguro. Mm. Aún hasta estando con cierta legalidad, todavía la gente está como en una cuerdita, en una tablita. Pero en realidad, una persona sin documentos Ujú. no cuenta con ningún derecho. Y sí, yo sé que la gente dice, no, que sí hay derechos, que sí, sí, pero ahorita con el gobierno de ahorita te están mandando a otro país. O sea, ahorita ahorita ya aprobaron que te manden al país que se le dé su a regalada gana. Sudán del Sur, ¿no? Nos están mandando.
O sea, si tú eres mexicano, A te Sudán, pueden mandar lo a están Colombia, mandando. a Sudán. Ahora, esa era una de las pendejadas que se le ocurrió al Donald Trump a las 3 de la mañana. Sí, ¿no? ¿por qué? Porque dice, pues si este avión está lleno para irse para Sudán, que se vaya un mexicano ahí, no importa. Te está mandando, es que no tienes derechos. Yeah. No, están reportando también que hay mucha gente perdida, que porque el sistema se colapsó y la chingada, pero, o sea, hablemos claro, mami, la gente que está perdiendo la vida en los centros de detención de migración. Hay muchas cosas muy irregulares que están pasando ahorita. Entonces, esa es la realidad de las personas que no tenemos documentos, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué es preferible? ¿Qué preferirías? Sí, ahora tú mencionas algo, Ulises, como interesante en el sentido de que, si yo pudiera decirme algo hace 20 años, yo diría esto del terreno. ¿Habría otra cosa que le dirían al yo del pasado, Pero, hace 20, 22 años? Posiblemente no te llenes de cosas materiales, llénate. Allá, lo que pasa es que Estados Unidos es el país del consumismo. Allá es que como Pues sí, no hay la troca, la casa, ¿no? sí, Aunque como no hay sea... muchas cosas que hacer, pues te pones a comprar y a comprar y a No, y si no comprar la cosas. quieres comprar, mucha gente las tira, las saca ahí afuera, y vas y las recoge y te la lleva a tu casa. Sí, Sí, o sea, literal. de que van a tener. Y hay gente que tiene el espacio y le sigue, y le sigue, y le sigue. Nosotros en una ocasión, que te comenta aquí el chilango, estábamos acá bien jodidones y la gente free. Y él siempre se la pasaba metido en free, en el anuncio de Ajá, free. de free. Agarramos sillones, comedor, La cuna. amueblamos la casa, gratis. Gratis. Porque al final la gente se hace de tantas cosas que las regala. O Y quieren yo, comprar nuevo y eso ya se sienten que ya lo tienen que desechar. y yo creo que ahorita estoy en ese punto de mi vida, después de haber pasado tanta cosa que digo, ya, o sea, ya no quiero llenarme de madre. cosas, ya estuvo, o sea, ya. Y eso es lo que le digo a la gente, no te llenes de cosas, a lo mejor. Sería otro consejo. Más en este tiempo, o sea, si tienes que salir corriendo, o sea, en lugar de que estés comprando cosas, guarda tu dinero y empieza a mandar a tu familia a México, algo, pero o sea, que no tenga algo que te esté deteniendo, que en cualquier rato Claro. vueles. A lo mejor también sería enseñarle más español a los niños, como la cultura, dejarlos venir si tienen la opción, la posibilidad, ¿verdad? Con alguien responsable, para que no sea un impacto así de que, y hasta eso que no fue como ese impacto, ellos están contentos, pero sí darles más oportunidad a ellos, porque pues ellos no tienen problema. En el comienzo mencionamos también un poco de cómo Estados Unidos depende, ¿no? De los migrantes. Ujú. Yo leí hace 2 semanas, hice un en vivo y ahí me comentaron incluso que ya Trump otra vez hizo otro cambio porque sí se dio cuenta de que, chingados, vamos a necesitar, no les podemos echar así de plano a muchos porque pues la pinche economía se va a colapsar porque pues ni modo que pues los gringuitos no van a estar rifándose ahí en los campos, ¿no? O que había dicho que ya no trabajando en los quería- restaurantes, ¿sabes? Que ya no quería deportar a la gente que estuviera en el campo, hoteles y qué. Pero Sí. como a la semana se le A olvidó. los Sí, no, 2 ya días es que cambió. ya está un poco loquito, ¿no? También. Pero, ¿ustedes cómo se imaginan Estados Unidos Sin la gente sin trabajadora. realmente los que están haciendo pues la chamba ya, pues? Yo ni siquiera lo podría imaginar, la neta. O sea, es que mira, el que te corta el pasto es raro que encuentres un americano, la neta. El que te cocina en los restaurantes, lo mismo. Que lava los trastes del restaurante, o sea, todo el que los de las fábricas, todo, o sea, es más, si se te hace cuenta ahorita lloviendo, se empieza a meter el agua y tú, o sea, buscas a alguien que te repare el techo, va a llegar una persona de esas. ¿Por qué?
porque a los güeros no les gusta ese jale. Pues ni lo pueden hacer, güey. Todo, o sea, todo lo que sea, construcción, lo que sea. Sí. Si los güeros nomás están ahí de manager o así, Ujú. o haz de cuenta, si tú haces un trabajo que lo haces en 1 hora, ellos lo hacen en 4. Claro. Sí, ¿no? Como Y recogiendo. cobran por hora. Y cobran por hora y la hora se la pagan casi el doble de... Sí. que- Es inimaginable, la verdad. ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que sí colapsaría la economía, pues de hecho por eso yo creo, por la presión de los mismos comerciantes, negociantes y dueños de tantas pues zonas hoteleras y todo, creo que tuvo que hacer como que ese anuncio que El al Pancho. ajá, que al final ni siquiera parece que respetó el mismo, pero por la misma presión de los dueños de esos negocios, que al final votaron por él, me imagino, porque ay, va a mejorar la economía. Ujú. Él dice que al principio va a haber mucho desorden, mucho caos y que después va a venir la recompensa. ¿No? Es lo mismo que dicen las personas que nos decían, quédense, quédense. Al final vamos a poder legalizarnos, muchas personas. Y si se quedan y aguantan hasta el final, ¿y qué tal que me saquen? Ya. O sea, tú me hablas de aguantar, pero qué tal que esté en el momento equivocado, a la hora equivocada y me lleven ahí con un grupito Pues sí. de personas que yo nada que ver. No, y ahorita lo están sacando hasta golpeados, bien madreados y todo. Lo que le te daba miedo. No, pero o sea, a mí no, yo qué, pero a ti, imagínate que te peguen No, una pero el que chinga de salió esas. primero fuiste tú. No, pues sí, pues yo tenía que salir, pues yo tenía que venir a arreglar lo que donde íbamos a vivir y todo. Sí. Entonces, pues sí creo que la economía, pues ahorita se están quejando mucho de que las personas no están yendo a la pizca, a lo que es pues lo que son los farmers, ¿no? Los agricultores, ¿no? Agricultores. También las carnes, la leche, que las vacas, o sea, muchas cosas están pasando. Y de hecho la comida, bueno, mundialmente ha subido mucho, ¿verdad? Pero allá ahorita, por ejemplo, un cartón de huevos, de 18 huevos que nos costaba, no sé, $3. a lo mucho Ponle. 5.50. Ahorita ya nos estaba costando 13, 14, o sea, más del doble. No manches. $14 por un cartón, una docena de huevos. 18. 18. Una docena, ponle 9. 9, Ocho. $10. Como 180 No, pesos. 14, acuérdate que te dije ese día. 280 pesos por una docena de huevos. Y llega a ver el tiempo que el de 12 te lo parten a la mitad. Lo Pero- mismo lo parten en la tienda. ¿Pero Te vuelan venden o qué 6. pedo? Se cocinan solos. Sí. Pero no, o sea, subió todo. También la fruta, la verdura, todo subió bastante. Y de Ya. hecho es el reclamo que le hacen las personas que votaron por él. ¿Qué pasó? ¿A qué horas va a bajar? ¿A qué Porque horas? él dijo que iba a bajar todo eso. Los También precios, según la las gasolina. casas, los intereses, todo eso, desde que subieron ya no han bajado. Es que cuando, bueno, me imagino que esto pasó en todo el mundo, pero allá fue terrible cuando pasó lo de la pandemia, los precios de todo subió, Ujú. casas, Sí, sí, sí. comida, todos los servicios. Cortarte el pelo, los barberos. De $7 que te cobraban, llegó a subir a 30, 40. 30. 40 Un corte de dólares, pelo. un corte de pelo de hombre. Sí, yo llevaba... Ni siquiera Solo de- maquinita, ¿no? Ajá, Así, sí. ño, ño, No, pero que es lo te que quitan. hacen, te están ahí, te están talla y talla el mismo pedazo. Así. No, sí o no, la Dice, neta. no, me está No, tallita. le digo a ella, le digo, no No, mames, no. este güey me dejó, nada más me irritó. Con Le digo, pinza, ¿no? Así. Sí, literal, a él, los llevaba a él, a mis 2 hijos, y eran $125 What por the 3 fuck? cortes de caballero. sí, en ese tiempo, ese corte del pelo, y ya donde Y ya quiera. se quedó. Y donde quiera, ya ves lugares donde cortan pelo. Machín. El precio ahí se quedó. O sea, subieron muchas cosas. Entonces la gente, tipo así, pues, ¿y cuándo? ¿Cuándo baja? O sea, ya dijiste y no, que primero estamos arreglando eso. Ah, manches. Ujú. De hecho, nos decían que aguantáramos 3, 4 meses, que todo iba a calmarse en cuestión de migración, de que es que nada más son los primeros 3 meses. ¿Pero quién que- dice eso? La Conocidos. gente. La gente, pues sí, Sí, como conocidos. entre la misma comunidad latina allá. Ujú. Conocidos que son latinos, pero tienen un Documento. seguro social.
So, ellos están seguros, aparentemente, están seguros, no se los van a llevar en una redada, ¿sí? Entonces te dicen, quédate, no te va a pasar nada, mira que esto ha pasado muchas veces, que tengo años aquí, añales y añales aquí, nunca... El chilango, no, pues Y yo, como, no, como a ti no te van a como tú llevar. tienes seguro, está toda madre, pero ahí nos vemos. Yo le dije a ella, le dije, ¿sabes qué? No podemos quedar. ¿Verdad? Sí, él que es que, No, mira, es que- él siempre que habla de algo es tipo así de que, a ver, si te da un consejo, si te da un consejo de matrimonio, me dice, ¿y está casada? No, pues se divorció. No, pues la mujer tiene tres fracasos y 5 hijos de diferentes cabros y le quiere venir a dar Pues un sí, consejo de pero claro. matrimonio. Le digo, no mames. Es Lo que- mismo de la gente. Le digo, aquí a toda Lo que- madre. a ver, te dan un consejo de economía, de cómo acá hacer dinerito. A ver, ¿cómo es esa persona? ¿Tiene un negocio? No, no tiene nada. Ni carro tiene. Es más, vive debajo de un puente, ¿no? Así, yo te hago millonario. No, o sea, él se fija. ¿Quién le da el No, pues tip? es que si ellos no tienen nada que perder y te dicen quédate, pues porque ellos están seguros. Nosotros no. Claro. Y no nomás nosotros. Pero o sea, ¿realmente creen que esa gente ahí está segura? O sea, solo teniendo un seguro social, pues es Sí, quiere que- decir que tienen- son legales. Sí, Sí. si tienen una residencia o son ciudadanos, aunque sean naturalizados, sí. sí. Hay divisiones también. Te sorprendería el hecho de ver personas que posiblemente están de acuerdo con lo que está pasando ahorita y que son de padres mexicanos que posiblemente no tienen documentos y que dieron todo porque ellos estuvieran ahí Ya. y que están de acuerdo con lo que está pasando. Es realmente... Y pues, nosotros los conocemos a varios personalmente, que de su propia voz nos dijeron, no, es que yo voté por él, porque él nos iba a sacar adelante el país y nos va a perdonar los impuestos y puras cosas que a final de cuentas ahorita se están dando cuenta que es mentira. Ya. Sí, mucha gente votó con mucha ilusión Claro. de que las cosas iban a mejorar. Pues sí, como siempre, pensar, ese es el chido, ¿no? Que arregla las cosas. Ajá, ándale. Yo como alemán puedo decir que eso también nos pasó en algún tiempo, que hubo alguien que dijo que lo voy a arreglar todo y ya, luego resultó diferente, ¿no? Pues los Aunque, residentes están así. Aunque- lo reciben. aunque ahorita sí hay una redada y eres paisa, porque mis hijos, por ejemplo, que son hijos míos y son paisas, aunque son americanos, por parecer se está como profiling, o Ajá, sea, claro. te estoy viendo, veo que te ves mexicano, que acá, te agarro y te llevo, y aunque sea una arbitrariedad, ahora sí, por así decirlo, y sea ilegal, Sí, se los han sí, llevado. a los, también Después sabes los a quiénes, sueltan, pero- a los nativos americanos, los Ajá. que son de tribus, Sí. que parecen como, que no son como tú, ellos así bien Ajá. güerito, No, bien tú llegas anglosajón. ahí, no te dicen nada. pues. Ah, pues nosotros sí, o sea, chaparritos, Prietito. morenitos. Ahí, y aunque seas americano y hables, ni siquiera hablas español, porque, o sea, no quieres hablar español, te llevan y hasta que te checan y no, pues, hasta que... hubo una chica como de 21 años que la tuvieron como 20 días presa, americana, Y estadounidense, pues. estadounidense. Pero no manches, o sea... ¿Por como- qué? Ahí la tuvieron. Y no... bueno, Eso sí, van a llover las demandas. Exactamente, o sea, Estados Unidos siendo el país Que no de lo las quiere demandas demandar. millonarias. Sí. No manches. Sale de pobre y de volada. Sí, Van a llover las demandas. órale. Pero a lo mejor en otro gobierno ahorita se van a esperar. man. Pues claro, ahora está más Ya que difícil. acabe. Ya me imagino los anuncios. Eres ciudadano americano. Y sufriste. Y sufriste una deportación. Llámanos. Te podemos ayudar. No, sí. Estoy en Sudán. Sáquenme. Literal. No manchen. Qué locura. ¿Qué es lo que más ilusión les da aquí en el futuro? ¿Cómo visualizan su futuro acá en México? ¿Sabes? A ver. No, pues
la verdad, pues nos gustaría viajar un poco más, conocer, no nomás nuestro país, sino algunos otros lugares, cosa que no podíamos hacer allá, porque acuérdate que allá, aunque podríamos viajar ahí, pues no podíamos salir, porque si sales, ya no regresas. Claro. Él nomás Entonces, viajaba a Miami. a Miami, Hablar en hablar español a los español. taxistas. No, a todo el mundo ahí, ¿no? Mucho cubano. Claro. Riquísima la comida, por cierto. Sí. ¿Y tú, mami? Lo mismo. Soñamos con viajar. O sea, queremos hacer un viaje familiar a Corea, Yo quiero ir Eh, quiero conocer China. ¿Conoces China? China todavía no, ¿eh? Todavía no. a Japón. Yo Japón. quiero conocer China. Mi hermana visitó Japón o Corea. Corea, creo. Me dijo Corea. que está súper económico, algo así por allá, me dijo, por una parte por allá, o sea que puedes viajar y consumir y está súper chévere, de que no te cobran un ojo de la cara. Ujú. También hay que ir a China, Colombia. Colombia. Bueno, obviamente primero aquí a la República, Sí, sí, sí. aquí. ¿Qué son sus lugares así favoritos dentro de México que les quisieran visitar? Pues Estoy. ahorita lo primero, el ¿no? Puerto Vallarta. Ujú. Claro, tu tierra natal. Sí, Queremos ir a... ¿Cuánto tiempo no fuiste? pues todo el tiempo. Ya. 20, más, se podría decir que más, como 22 años tengo que no voy a Órale. Puerto Vallarta. Nos queremos esperar a que el clima mejore un poco. Claro. Ajá, pero sí, Puerto Vallarta es uno de los primeros destinos que queremos visitar. Quiero que mis hijos conozcan. Pues a mí me gustaría ir a Cancún, a Oaxaca. Ahorita ya no tenemos que regresar, pero tengo que ir a Ciudad Nezahualcóyotl. Unos buenos tacos de guisado en Nueva York. Nezahualó. Saludos para Sí. toda la raza de allá. ¿Has ido a Nesa? ¿Ahorita? No, No, por eso todavía te no. digo Pues que- vamos. Está aquí a la vuelta. ¿Sí? Sí. Pues ahí Bueno, a la tenemos vuelta, pero ahorita igual ¿A con cuánto? tráfico nos tardamos una hora, pero una hora. sí está para el otro lado, pues. O Sí, sea, sí como está ustedes lejos, tienen pues. que ir para regresar donde A la viven. hora de regresar, se nos va a sumar otra hora extra. Ya. O sea, si hacemos 3 horas, serían 4, más la de ida, para allá serían 5. Pero sí me gustaría llegar ahí, aunque sea nomás de pasadita. Es que hay tanto que conocer. México es un país lleno de mucha cultura. Es que en cada estado encuentras algo diferente. Por ejemplo, también San Luis Potosí, la Huasteca Potosina, también se nos Wow. antoja muchísimo. Está increíble. ¿Han ¿Verdad? ido alguna vez? No, nunca en No. mi vida. Es lo más bello. Es que sabes que tu amigo aquí, el chilango, no sabe nadar. No. Pero no pasa nada, te ponen chaleco. ¿Verdad? No, pues con todo el Con chaleco todo el me estaba chaleco. ahogando. ¿Sabes qué Con se hace? chaleco me Mira, estaba ahogando. Con chaleco él solo se echa el agua así en la cara. No, y conviene que no te sacaron las lonjas, entonces ¿verdad? vas a flotar arriba de la gusto. Gracias, Trump. Ey. No, pero es hermoso. Sí. No, pues sí. No yo sé. fui con varias bandas que tampoco eran los buenos nadadores y con chalequito y saltas como cascadas de 8 metros y lo bonito No, es pues sí como... brincamos una así. Es que el Caes como, propio ¡guau! río te lleva, ¿no? Sí, exacto. Es un recorrido. Y no te duele. Normalmente, si tú te lanzas de 8 metros, 10 metros a agua así como planita, Sale. ¡pach! ¿No? Te da un Sientes. madrazazo y duele. Pero ahí es como todo como La- espumoso, las burbujas, como que, que suave. sí, ya y te todo es decía. calentito. A lo mejor lo que lo voy a temer va a ser el salto de 10 metros porque me chocan Pero las mami, ¿no alturas. brinqué yo del trampolín ese del ahí donde me estaba ahogando? Lo que pasa es que estaba un lago y pusieron como un de este brincolín, algo Ajá. así, en medio del lago. Y yo brinqué y todo estaba bien. El pedo fue que me empezó como a dar medio miedo y me quise agarrar de ese mismo trampolín de la orilla. Entonces los pies se me estaban yendo para abajo. Yo sentía que me estaba jalando esa madre. Y dije, chingues, mano, y si me voy para abajo, sí me voy a ahogar, porque, o sea, esa está bien grande, ¿verdad? Y ahí Se como pone muy me nervioso. quise mover y me echaba yo el agua en la cara y yo sentía que me estaba ahogando. Y la prima de ella risa y risa. Y le digo, no te estés riendo y sácame de aquí.
De hecho, está todo grabado en Está un video. grabado ¿Ah, sí? en un blog, Sí. sí. Y tú grabando en vez de ayudarle. No, la prima de ella estaba grabando y riéndose. ¿O quién estaba grabando? Sí. Me digo, ayúdame a salir. No, pero sí, así como que cosas de agua no le llamo mucho la atención por lo mismo, pero yo le digo, relájate y déjate, flota. Pues sí. Para que no te ahogues. Pero sí, o sea, hay muchos lugares que tenemos en la lista que queremos visitar. Y creo que esa es una de las cosas que nos da más ilusión, salir y conocer. Claro. Conocer un poco más el mundo. Sí. No, yo les podría también decir mil lugares. Bueno, también todavía me falta la mitad del país, ¿no? Poco menos de la mitad. Como el norte, así, Chihuahua no he ido. Chepe me gustaría, como el tren, ¿no? Pero, wow, la Baja también. Baja California. Chulada. Está chido. Sí. Los Cabos, para allá. Más La Paz La y Paz. alrededores, rentar coche y moverse entre el Mar de Cortés y el Pacífico. Órale. Es increíble. Allá lo que hacía mucha gente que podía salir, pues se iban a... ¿Cómo se llama, mami? A Rosarito. Rosarito. Ah, ya. A Rosarito. Ese está más en el norte, ¿no? Ajá, está ahí. Cerca de Mucho Tijuana, más ¿no? saliendo Ajá, casi. Tijuana, casi. Sí. Y ahí van. Pero yo creo que ese lugar está como... O sea, no digo que no esté, ni lo conozco, de estar chido. Pero siento que está muy americanizado, que hasta de ser caro. Pues Porque sí, llegan, está en baja frontera. mucho americano ahí. Claro. Está en frontera. De hecho, la frontera es casi dólar. Se maneja Ya. el dólar ahí en la frontera. Claro. Una pregunta curiosa. Porque, bueno, el nombre del canal, que en donde más activos están, pues tienen tu nombre, pero a veces también ponen Familia Chilanga, ¿no? Porque Familia Chilanga, bueno, el chilango eres tú. Y fue cómo llegaron a ese nombre. Pues necesitamos algo pegajoso, un nombre que lo recordaran las personas, aunque después de repente la gente que no sabe qué onda no es de familia chingada. Esa es otra. Esa es una otra lado. Luego a él las personas de otros países le dicen chimango. Chimango. Les chimango, pero fue una decisión que casi tomó él. No, es que mira, ella antes de que yo saliera, ella hacía sus videos, ¿verdad? Y después dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer un video de donde salgamos la familia completa. Bueno, en ese tiempo nada más estaba Abigail y Nathan. Un video de blogs diarios, la familia, mira que eso le está gustando mucho a la gente. Ella veía a las americanas. Y dice, pero necesito que me ayudes, dice, con el nombre, dice, porque una familia, pero una familia ¿qué? Y ahí estuvimos hasta que una de esas, pues, una familia chilanga, le digo, ¿cómo ves? Oh, pues, dice ella, pues creo que sería padre, dice. Sí le dije como que, pero yo no soy chilanga, Ajá. ¿crees que afecte en algo? Y al final es que siempre lo seguimos a él, lo que hace él, que lo que le gusta comer él, que lo que casi adoptamos más las costumbres de él. Chilangas. Ajá, las costumbres chilangas. Y así fue que se quedó. Una familia chilanga. Ajá, y así, y de repente contábamos a gente, ¿verdad? En un principio. Y decíamos que nos ayudaran a hacer el gritillo ese. Sí, porque el canal se fundó mío. Cuando empezó, sí era mío, completamente. De hecho, de manualidades, ¿no? sí, Subían sí. así. De hecho, era una mezcla. El nombre de mi canal es Evester, Ajá. que es una mezcla de mis dos nombres, Evelyn Esther. Ujú. Y le puse Evester. Así se llama mi hija, la menor, la más Oh, chiquitita. incluso Fue ahorita la que me heredó el acuerdo, nombre. eran 2 canales. Y quedamos, mami, pues junta todo mejor. Y decía, es que no, yo no quiero, decía, ya no quiero juntar lo que es vestir con lo que es la familia chilanga. Pero ya de últimas decidió juntarlo y ahí. Y se quedó, el canal se es quedó. una familia chilanga. Una familia chilanga, Evester. Y me adoptó O ahí. no, como más bien, chilanga. Evester, una familia chilanga. Ándale. Ajá. Y ahí suben vlogs de su día a día, ¿no? Family vlogs, de todo lo que les está. Sí, todo. Pasando. En ese canal están los nacimientos de todos nuestros hijos. Wow. Bueno, de la última fue como que ya más narrado, pero hay uno súper crudo de mi quinta hija,
que no me quería llevar al hospital. No, Me decía, espérate, mami, espérate tantito. Y yo, ay, espérate, ¿qué? O sea, yo estuve con las contracciones literalmente toda la noche. Pero pues ya, o sea, era quinto hijo, tipo, pues aguántate un poquito. De hecho, hasta en el hospital me dijeron, no, ¿cuánto tienen las contracciones? No, que de 3 minutos. Ay, no, que espérate. Ay, y el mami, espérate. Bueno, pues se me rompe la fuente. Pues nos habían mandado, creo que ya habíamos llegado al hospital y nos mandaron a la casa. No. Ese fue el de... Sí pasó, pero como 3 días antes. Ok. 3 días antes que yo como que sí, como que no. Pero ya el día que era, o sea, empecé yo y eran como las 2 de la mañana cuando yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo creo que ya. Y él me dijo, no, espérate. Entonces me acosté, medio dormité y ya como a las 6 de la mañana le dije, ya, segura que otro ratito, que no, que ahora sí ya. Entonces está ahí todo en el video, o sea, se me rompe la fuente. Estaban en el Así, baño y una cosa... la gente dice, no, que no fue la fuente, que tiraron agua, que fue puro No, pedo. era mi No, fuente. pues estábamos grabando y dice, ahí se rompe todo, Sí, ¿verdad? me tuve que cambiar de ropa y todo. Y el mami, que espérate, ¿y ahora cómo me espero? Y vamos en el carro porque el hospital... Ya cuando fue la fuente, en chinga. Sí, el hospital quedaba como a 35 minutos de Sí, la estaba casa. lejos. Y ahí voy agarrada del carro. Y cuando llegué, haz de cuenta que me checaron ya 20 minutos después. Eso como que me calmaron. Nace la niña. Y me dice, si te esperas, nace en el carro. Y es que yo ya sentía que iban a nacer en el carro. O sea, todas esas vivencias ahí están. O sea, años Años, que hemos vivido tantos procesos. Cambios de casa y la chingada, de cambios de ciudad. Nos Todo conocen de documentado. atrás. Sí. De atrás tiempo. Órale. Oiga, muchas gracias por hoy, por platicarnos su historia, por caerle de este Querétaro hasta acá, hicieron todo el viaje. Y pues ya saben, banda, las redes sociales de Ulises y Eve están abajo en la descripción. Ve aquí el podcast con Fort Quarterman, el gringo mexicano, que revela, que divide y que conecta a México en estos momentos. Y porque no está de acuerdo con muchos gringuitos que viven en México.